Más adelante aquí en KTVB en español, los bomberos están avanzando en el incendio al este de Boise. Ahora los residentes enseñan su agradecimiento. Y empezamos la semana un poco más cálido cuando empezamos a llegar al fin de semana un poco más fríos o tengamos esos detalles en camino. Y estamos cerca de las elecciones presidenciales y reportes enseñan que hispanos en Idaho no llegan a las urnas para votar. Nuestro equipo investiga por qué. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza. Y yo soy Brenda Rodríguez y empezamos con esto. Los bomberos están avanzando en el incendio al este de Boise. Hasta ahora el incendio Valley ha quemado aproximadamente 10,000 acres y está contenido a la mitad. Un hombre que viene en Roby Creek dice que él y sus vecinos están empezando a relajarse después de ver el progreso que los bomberos han hecho los últimos días. No estamos viendo llamas activas que arrojan grandes columnas de humo como antes, por lo que es reconfortante que hayan podido mantener un límite entre el fuego y todos los residentes de Roby Creek. Roby Creek es un área popular. Un portavoz de la Oficina de Gestión de Tierras dice que la gente debe mantenerse alejada hasta que el incendio esté bajo control para ayudar a mantenerlos a ellos y a los bomberos seguros. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y ahora, para su pronóstico, Héctor, ¿qué nos espera esta semana? Vamos a ver que el día de hoy vamos a continuar a ver temperaturas un poco más cálidas. Eso va a continuar hasta el miércoles, pero empezando el jueves, estas condiciones se van a ver más nublado con esas nubes que vemos al Pacífico que van a entrar y también van a bajar las temperaturas empezando el jueves y eso va a continuar hasta que lleguemos hasta el fin de semana. Pero esto van a ser las vistas que vamos a ver los próximos 2 días. Vamos a continuar a ver ese humo de esos incendios que continúan ardiendo en ciertos lugares y vamos a continuar a ver un poco más de ese sol y un poco más de esos cielos más azules, pero como les mencioné, empezando el miércoles vamos a ver que esas nubes empiezan a incrementarse y vamos a ver más nubes en vez de sol y esas nubes van a reemplazar eso mientras lleguemos hacia el jueves y eso va a continuar hasta el viernes y vamos a ver que hay un poco de alivio mientras lleguemos para el fin de semana. Aquí estamos viendo el pronóstico extendido para Twin Falls y lugares en el Valle Mágico. Se ve que esas temperaturas continúan en los 80s, bajan a los bajos 70s, pero con esas nubes que continúan para el viernes, el sábado, pero para el domingo y el lunes esperamos ver que esas condiciones mejoran poquito y más sol para el domingo y el lunes. Y va a ser exactamente lo mismo mientras vemos el pronóstico extendido aquí en Boise. Esas temperaturas se mantienen mucho más alto del promedio, que son normalmente como en los altos 70, altos 80 que se ven normalmente. Pero vamos a ver que otra vez se ve que esas temperaturas bajan y empiezan a subirse poquito para el fin de semana. Y estamos a menos de un mes de elecciones presidenciales. Las elecciones es el 5 de noviembre y el último día para registrarse es el viernes 11 de octubre. Los votantes pueden registrar o actualizar su registro en línea en voteidaho.gov. También puedes hacerlo en persona visitando la oficina electoral del condado de Ada. Después del viernes, los votantes solo pueden registrarse para votar o actualizar su registro en sitio de votación anticipada o el mismo día de las elecciones. Muchos latinos creen que sus voces no tienen importancia o no tienen poder y nada cambia. Pero cuando todos votamos, todos ganamos. Algo que se dice a menudo antes de cada elección es: esta es la elección más importante. Y aunque los latinos son el grupo minoritario de más rápido crecimiento aquí en Idaho y en todo el estado de Estados Unidos, muchos de ellos aún no se presentan a votar. El LCAU dice que los latinos enfrentan muchas barreras para acceder a las urnas y obtener acceso a los recursos. Un nuevo informe del Centro Brennan, una institución no partidista de leyes y políticas, dice que casi 100 leyes que hacen más difícil la votación han sido prolongadas en 29 estados, incluyendo aquí en Idaho. Por ejemplo, la organización menciona las leyes de identificación de votantes en Idaho.
Otra barrera que se enfrenta a algunos votantes latinos es el idioma. Los votantes hispanohablantes no siempre pueden tomar una decisión informada con acceso bien limitado al contenido en español. La Secretaría del Estado cuenta con una guía para el votante en español en su sitio web, pero una vez que lleguen a las urnas, los boletos están solo en inglés, con la excepción del condado de Clark en el este de Idaho. Entonces, el ACLU dice que por eso es crítico que los latinos voten. Creo que solamente habla mucho de cómo el sistema realmente está trabajando contra la comunidad, ¿no? Y ese tipo de complacencia de que hay que, como comunidad, realmente empezar a usar el sistema que está puesto para poder hacer el cambio. El ACLU ofrece muchos recursos en español para quienes lo ocupen, pero dicen que hay mucho más por hacer, así que sintonice este domingo y que donde vamos a hablar por más profundidad en las disparidades que lo enfrentan los latinos cuando llega el momento de votar y en lo que las organizaciones ven como soluciones para cerrar esas brechas entre los votantes latinos y los votantes blancos. Y se puede ver ese especial Voto Latino este domingo por la mañana en nuestro programa de Viewpoint. La oficina del alguacil del condado de Ira dice que resolvió un caso de asesinato de hace 44 años. En junio del 1980, un equipo de carreteras encontró el cuerpo de Mary Tracy al costado de la carretera 55 cerca de Spring Valley Creek. Tenían múltiples puñaladas en el cuello y en el pecho. El caso de asesinato quedó sin resolver por 4 décadas. El año pasado, oficiales reabrieron el caso, reexaminaron las pruebas y envió las pruebas de ADN al laboratorio forense de ISP. Oficiales pudieron realizar las pruebas de ADN con un hombre llamado Charles Nicholas Strain, que murió en una prisión en Utah mientras cumplía condena por asesinar a su hijastra. Dicen que el ADN tomado del cuerpo de Tracy durante la autopsia coincidía con el ADN de Strain. Y aunque oficiales dicen que este caso ya está resuelto y cerrado, aún están buscando respuestas. Están tratando de hablar con alguien que trabajó en el motel Sunliner durante el verano del 1980. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre este caso de Tracy que llame a la oficina de alguacil. Ese número es 208-577-3102. Y un hombre está tras las rejas después de supuestamente hablar con un policía encubierto, creer que la policía era una niña de 15 años. Oficiales dicen que arrestaron a Gerald Burris, de 39 años. La policía dice que él es acusado de atraer a un niño mediante el uso de Internet y de explotación sexual de un niño mediante medios electrónicos. Oficiales dicen que las conversaciones entre Burris y el oficial encubierto comenzaron en abril inconstantemente. Burris cree que se encontraría con el niño en el complejo deportivo de Eagle, donde fue arrestado y está en la cárcel del condado de Ada por 2 cargos de delitos graves. La policía cree que podría haber más víctimas. Si sabe algo, por favor llame al número 208-577-3734. También la policía está buscando empresas que pueden haber hecho negocios con este hombre que ven en su pantalla. Su nombre es Jeremy Belvins y el Departamento de Policía de Nampa dice que ha estafado a empresas grandes y también pequeñas que venden herramientas. El Departamento de Policía de Nampa dice que Belvins compra cosas con cheques falsos o con crédito de tienda y luego las vende inmediatamente. Actualmente está bajo custodia por problemas con cheques falsos por un total de unos $77,000 y la policía dice que ha estado haciendo esto a empresas en el Valle del Tesoro, pero creen que también podrían haber hecho en Twin Falls y también en McCall. Si crees que puedes ser víctima de estas estafas, contacte al Departamento de Policía de Nampa lo antes posible. Y ya que están cayendo las hojas para el otoño, es hora de que el cierre de la temporada de riego empiece. El agua de riego de Nampa será cerrado muy pronto y la ciudad de Nampa también le recuerda que no use el agua de casa para riego de jardines porque saldrá más costoso la fractura. También le están recordando que mantengan abierta la válvula de la ciudad. Dicen que la llave de cierre es solo para uso de emergencia para la ciudad.
Y el equipo de fútbol americano de Boise State sigue subiendo en las encuestas. Los Broncos llegaron al puesto 17 en la última encuesta de AP publicados a principios de esta semana. No solo son el equipo de Grupo 5 mejor clasificado por un amplio margen, sino que también son el 10º equipo con una sola derrota, mientras que menor clasificada por delante de los programas Power 5 de Oklahoma y Missouri. Es la clasificación más alta que han obtenido los Broncos desde octubre de 2019. Pero ¿cómo llegaron allí? Viene en otra victoria a otra actualización dominante del corredor Ashton Jeanty. Él corrió por 186 yardas y 3 anotaciones, incluyendo uno de 63 y otro de 75 yardas, y terminó el día a medio tiempo. Todavía con eso rompió 1,000 yardas en la temporada solo tras 5 juegos, mientras los Broncos alcanzaron una victoria de 62-30 en el regreso a casa con Boise State. También mostraron un ataque de paso con más balance contra Utah State. Maddox Maxson completó 21 de 25 pases por 256 yardas y 3 touchdowns. 10 Broncos 19 llegaron a agarrar esa pelota que él lanzó toda la noche. Y ellos van yendo bien. Es algo que se puede ver que puede que lleguen ellos al final de la temporada, y Ashton Jeanty se ve que él se va a agarrar ese premio del Heisman. No, sí, pero la gente ahora va a estos juegos nomás para verlo a él jugar. Ya todo el mundo es fanático de él. Es increíble. Yo fui al partido de Washington State y se vio cuando él se brincó sobre ese hombre, y se ve que para él bien fácil. Pero es bueno tener a alguien aquí en nuestra comunidad que podamos seguir en esta capacidad de deportes. Es bonito verlo, de verdad. Y lo bueno es que he visto pláticas con él y nuestro director de deportes, Jake Sass, que él habla con él y es muy buena persona. Se ve que es fácil que hablar y yo me imagino que si lo viéramos en el público, no sé, en la tienda o cualquier lugar, que no sé, tal vez se para a hablar con nosotros, se toma una foto, no sé. Y a lo mejor habla español, no sé, y lo invitamos aquí, ¿verdad? No sabemos. Bueno, puedes encontrar todo este reportaje de los deportes y noticias en nuestro sitio web, ktvb.com/español. Continue with us and watch free now on the KTVB Plus app everywhere you stream.